Bien, pues Teotihuacán en casa les da la más cordial bienvenida al inicio del ciclo de conferencias, el formativo y los posibles orígenes de Teotihuacán, con el cual estamos celebrando 7 años de estar compartiendo con ustedes, apreciable audiencia. Soy Alonso Rodríguez, editor de este espacio digital de divulgación cultural, que justo nace el 18 de junio del 2018 como una inquietud por aportar a la vinculación entre la investigación arqueológica y las personas que actualmente habitamos el Valle de Teotihuacán. Es a partir de esta inquietud, como Teotihuacán en Casa comenzó a producir contenidos con la premisa de ser independientes, que no obedecieran más que al objetivo de propiciar un lugar abierto al intercambio de ideas acerca de la manera en la que hoy en día se comprende Teotihuacán, una región en donde existen sin lugar a dudas diferentes visiones sobre el valor que tiene para quienes lo estudian, para quienes lo visitan y para quienes lo habitan. Es de esta forma como a lo largo de 7 años hemos buscado la manera de crear una narrativa en la que los resultados de la investigación arqueológica estén al alcance del público diverso, favoreciendo con ello a la comprensión y reconocimiento de la importancia que tiene Teotihuacán como una de las ciudades del mundo antiguo más importantes por lo que en ella se identifica. Es así como en esta celebración del séptimo aniversario nos propusimos organizar un ciclo de conferencias que nos permitiera aproximarnos a los orígenes teotihuacanos, después de haber abordado en ocasiones anteriores lo que pudo haber acontecido posterior al colapso de la ciudad. De esta manera integramos un programa de conferencias con 8 investigadoras e investigadores, a quienes les agradezco el haber aceptado la invitación a compartir su trabajo con la comunidad de Teotihuacán en casa. Bien, antes de iniciar con la presentación de nuestra primera invitada, quisiera externar mis agradecimientos al doctor David Carballo. Con él iniciamos las conversaciones en el Centro Cultural NECOC, Diálogos Intergeneracionales, ubicado en la comunidad de Santa María Coatlán. Y ahí, en una visita que amablemente nos hizo David, le manifesté mi interés por organizar un ciclo de conferencias en el que habláramos del periodo formativo, también llamado preclásico, para tratar de acercarnos a los orígenes de Teotihuacán. Y es que, díganme ustedes si no se han hecho las siguientes preguntas. ¿Quiénes eran los teotihuacanos o a quiénes les llamamos teotihuacanos? David me orientó para ubicar a sus colegas que han trabajado en áreas del territorio mesoamericano en las que se han identificado rasgos culturales que antecedieron a Teotihuacán, pero que posteriormente los vemos en la construcción y desarrollo de la gran ciudad. Agradezco también el acompañamiento de la arqueóloga Claudia López del acervo arqueológico de la zona arqueológica de Teotihuacán, porque sin ella no habría sido posible establecer comunicación con las investigadoras e investigadores que estarán dándole vida a este ciclo de conferencias. Continuando con los agradecimientos, quiero hacer mención de un buen amigo, Ángel Fabián Olvera Bistraín, pintor originario de la región del Valle de Teotihuacán, quien con su visión ha creado la imagen del presente ciclo de conferencias. Por último, y no menos importante, agradezco el apoyo de Emily y Víctor, quienes están al frente del Hotel Villa Las Campanas, ubicado en la comunidad de San Sebastián Xolalpa, ya que también gracias a su respaldo tenemos la posibilidad de llevar la transmisión de este ciclo desde la plataforma de Zoom. Bien, pues ahora sí vamos a presentar a la encargada de abrir el ciclo, el formativo y los posibles orígenes de Teotihuacán. Ella es la doctora Julieta Margarita López Juárez. Es arqueóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tiene una maestría y doctorado en estudios mesoamericanos por la UNAM. Desde el año 2012 hasta la fecha es colaboradora del proyecto arqueológico Tlalancaleca Puebla. Fue investigadora invitada de abril del 2019 a abril del 2025 en la Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto, Japón. Algunas de sus participaciones en proyectos arqueológicos y etnológicos de México, Honduras, Nicaragua, España y Francia son el proyecto Cueva del Ángel, Yacimiento Paleolítico Inferior y Medio en Lucena, Córdoba, España. También estuvo en el proyecto arqueológico Tehuacalco, Guerrero, del Centro Regional INA Guerrero, Estado de Guerrero, México. Trabajó en el proyecto Pirámide de la Luna, en el Centro de Investigación Arqueológica de Teotihuacán, Instituto Nacional de Antropología e Historia, también con la Universidad de Arizona y la Universidad Prefectural de Aichi, Japón. También estuvo trabajando en el proyecto especial Pirámide del Sol
en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el proyecto arqueológico Tlalancaleca, como lo había mencionado. Estuvo también en trabajo de campo y topográfico en Copán, Honduras, y en Tierras Blancas, sitio Matiguas, en Nicaragua, por parte de la Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto, Japón. Algunos de los premios que ha obtenido la doctora Julieta: el premio Teotihuacán Mención Honorífica durante la tercera mesa redonda de Teotihuacán, con la investigación El papel de la pizarra en la conformación de los ritos funerarios en la antigua ciudad de Teotihuacán, y el premio Teotihuacán categoría B Mención Honorífica durante la quinta mesa redonda de Teotihuacán, con la investigación Los artefactos de pizarra de Teotihuacán, propuestas sobre la procedencia, manufactura, distribución y motivación del uso de la materia prima. Sus líneas de investigación: arqueometría, lítica, arquitectura de tierra, arqueología mesoamericana. Y esta tarde, para abrir el ciclo de conferencias, nos va a presentar la conferencia Particularidades, Transformaciones e Innovaciones en Tlalancaleca, antecedentes de la organización política y social de Teotihuacán. Pues bienvenida, doctora Julieta, es un placer y es un honor tenerla aquí con nosotros. Y pues comentarle a las personas que nos siguen en Zoom que reiterar, pues tener cuidado con nuestros micrófonos para que no interrumpamos la narrativa de la doctora Julieta, y a quienes nos siguen en la transmisión en Facebook, pues estaremos atendiendo sus comentarios y preguntas a través del chat. Pues bueno, pues ahora sí, doctora Julieta, la escuchamos y bienvenida nuevamente a Teotihuacán en casa en este séptimo aniversario. Sí, muchas gracias por la invitación y felicidades por el aniversario. No lo sabía, qué lujo poder abrir este ciclo de conferencias en su aniversario y bueno, espero que no les decepcione. Entonces, pues empezamos con la presentación, si les parece. Entonces voy a compartir pantalla. Listo. ¿Sí se ve bien? Sí, ya tenemos su presentación en la pantalla. Igual cualquier duda que tenga respecto a temas técnicos, estaremos atentos para atenderlos, doctora. Adelante. Sí, gracias. Bien, nuevamente gracias por la invitación. Voy a presentar algunos avances, algunas perspectivas respecto a la arquitectura de Tlalancaleca. Entonces, la presentación, el título de la presentación es Particularidades, Transformaciones e Innovaciones en Tlalancaleca, antecedentes de la organización política y social en Teotihuacán. Y como dije antes, me voy a enfocar básicamente en la arquitectura para hacer para ir aclarando cuáles son las particularidades, las transformaciones y las innovaciones en Tlalancaleca que aparecen o no aparecen en algunos otros sitios formativos del área Puebla-Tlaxcala y también en Teotihuacán. Entonces, la organización de la presentación, voy a mostrar la ubicación, los antecedentes y la cronología y las excavaciones hasta el momento realizadas en Tlalancaleca. Eh, de aquí se va a desprender la segunda parte, que son las similitudes, particularidades e innovaciones que se detectaron en la arquitectura, y voy a cerrar la presentación con algunos comentarios finales de acuerdo con estos datos mostrados. Muy bien. Aquí tenemos un mapa de Tlalancaleca y su ubicación y relación junto con otros sitios en el centro de México, otros sitios importantes y también con algunos yacimientos de materiales. Entonces, es importante notar que también Tlalancaleca se encuentra, bueno, a varios sitios se encuentran rodeados por volcanes, ¿no? Y esto es muy importante recalcar porque posteriormente vamos a retomar el impacto del vulcanismo en las sociedades del periodo formativo.
Los antecedentes de Tlancaleca, ya los antecedentes compartidos, los antecedentes científicos, fueron realizados por García Cook y la Fundación Alemana para la Investigación Científica en los años 70, 60, 80. Entonces, los únicos informes y datos sobre Tlalancaleca fueron los registros y las publicaciones que se hicieron por el arqueólogo García Cook. Gracias a él se hizo un primer plano donde el recorrido de superficie y algunos pozos estratigráficos realizados por su equipo y por él detectaron algunas estructuras con talud y tablero y con alfardas en las escalinatas. Pudo ver algunas huellas de los materiales, algunas huellas arquitectónicas y las registró en fotografías. Esto fue algo muy importante porque es uno de los primeros registros arqueológicos de Tlalancaleca que sirvieron para hacer un estudio posterior y también para hacer un comparativo respecto a la arquitectura y la aparición de talud tablero temprano en otra área que no fuera el área del centro de México y Teotihuacán. Entonces, tenemos aquí el primer mapa croquis realizado por García Cook, donde identifica todas las estructuras de Tlalancaleca dentro de una meseta, así como los pozos estratigráficos que realizó, algunos de los pozos estratigráficos que realizó para proponer una cronología. Gracias a sus investigaciones, sugirió que la ocupación de Tlalancaleca estaba situada en los periodos formativo medio y terminal. Entonces, también identificó elementos que posteriormente se reconocen en Teotihuacán. Además del talud tablero, es el dios viejo del fuego. Como recordarán, está este brasero que fue encontrado sobre la pirámide del Sol en Teotihuacán. Y Tlaloc también, representaciones de Tlaloc eh, que aparecen posteriormente en Teotihuacán. Eh, las excavaciones actuales, el proyecto actual de 2012 a la fecha, realizado por Kabata y Murakami, y gracias a las excavaciones y los fechamientos por carbono 14, sitúan el asentamiento con una cronología de alrededor del 800 antes de Cristo y con una subsecuente urbanización y transformación urbana. Sin embargo, empieza a haber una transformación y expansión alrededor del 100, del primero al 100 después de Cristo, y hay una intensa construcción y reconstrucción de las estructuras, como les mostraré posteriormente. Entonces, estas estructuras presentan ya el talud y tablero a partir del 100 después de Cristo. Pero ¿qué es lo que está pasando en esta época? Geológicamente y arqueológicamente hay estudios que ya han comprobado que las subsecuentes erupciones en el centro de México ocasionaron diversos y movimientos poblacionales durante lapsos prolongados de tiempo, ¿no? O sea, no fue solo un movimiento, no fue solo un reacomodo demográfico en un área en específico. Hubo diversas erupciones volcánicas en un relativo corto tiempo que provocaron cierto flujo de gente de un lado hacia otro, llevando costumbres, llevando tecnologías, llevando conocimientos, y es posible que esta intensa reconstrucción y ampliación de las estructuras en Tlalancaleca se deba al- a estos movimientos poblacionales, ¿no? Entonces, ay, perdón. Posteriormente, la desocupación de Tlalancaleca se había situado entre el 250 a 300 después de Cristo. Sin embargo,
estudios recientes, información reciente de las excavaciones, se nota una reocupación posclásica en algunos puntos específicos de la ciudad. De manera general, Tlalancaleca tiene una extensión calculada de 7 kilómetros cuadrados. Cuenta con 24 pirámides, 50 plataformas y más de 400 unidades habitacionales. Estos datos complementan los datos obtenidos por García Cook y también fueron obtenidos gracias a los recorridos de superficie, a la topografía realizada en todo el sitio, de los elementos arquitectónicos y algunos elementos muy particulares que les mostraré más adelante, ¿no? Así también, todos estos datos del proyecto Tlalancaleca a partir del 2012, además del recorrido de superficie, se han realizado em, análisis con barreno, análisis estratigráficos y las excavaciones controladas en algunas pirámides. Estamos hablando de excavaciones en algunos monumentos. Es así que, de acuerdo con los datos de carbono 14 y cerámicos, el sitio tiene una cronología del formativo medio tardío terminal, eh, que abarca del 800 antes de Cristo al 250-300 después de Cristo. Es decir, que de acuerdo con esta cronología tuvo un desarrollo en paralelo y más tardío que Cuicuilco, Xochitecatl, Cholula y Teotihuacán. Por lo tanto, podemos ver de qué manera fue el desarrollo de cada uno de estos sitios y establecer cierto punto de comparación. Básicamente la arquitectura de Tlalancaleca es una arquitectura monumental de tierra y piedra. La arquitectura monumental de tierra y piedra. Esta es la arquitectura que yo les voy a presentar, los datos de la arquitectura monumental. Em, y la orientación arquitectónica es muy típica del formativo, con una orientación con un eje este-oeste. En este caso, las estructuras se encuentran en toda la meseta del sitio distribuidas, y es probable que hayan aprovechado la topografía natural para ir desplantando y agrandando las estructuras. Em, También hablamos de comprobado ya el estilo talud y tablero en todas las estructuras de Tlalancaleca a partir del 100 después de Cristo. Y como un dato adicional, la construcción con adobes, con cajones de adobe, y estos adobes fueron hechos con moldes, y también se aplicó el fuego controlado como técnica constructiva. Entonces, todos estos datos respecto a la construcción de la arquitectura monumental nos permiten proponer que había ya un sistema muy integrado, muy homogeneizado, una organización social definida en Tlalancaleca, que permitió hacer este tipo de construcciones y requirió de ciertas habilidades y técnicas que no se habían registrado en otros sitios del formativo hasta el momento. Como les mencioné antes, las estructuras del sitio se encuentran distribuidas a lo largo de la meseta. Las estructuras se han denominado complejos porque cada estructura mayor tiene algunas estructuras pequeñas circundantes con una plaza, ¿no? En este caso, las estructuras se encuentran sobre la meseta del sitio, que se encuentra rodeada por barrancas con abundante flujo de agua. Y el sitio cuenta con, hasta el momento, 9 complejos identificados. Aquí tenemos los complejos identificados de Tlalancaleca. Tenemos la ubicación del sitio, la distribución de los complejos, y también hay algunas pirámides identificadas ya por García Cook, que se corroboró con prospección. En realidad el sitio abarcaba un poco más abajo de la meseta.
Entonces, respecto a las similitudes, particularidades e innovaciones de Tlalancaleca, me voy a enfocar básicamente en la arquitectura monumental. ¿Y qué es lo que vamos a ver de la arquitectura monumental? El sistema constructivo. En este caso vamos a ver los cajones hechos con muros de adobe, larga masa de tierra y el estilo talud y tablero. Y esto es algo, no es algo nuevo, esto es algo que ya se había mencionado y registrado y discutido hasta cierto punto por García Cook. Entonces, lo que voy a mostrar ahora es la integración de los datos antiguos con los datos nuevos y hasta qué punto hemos llegado con estas similitudes, particularidades e innovaciones dentro de la sociedad de Tlalancaleca, que algunas de ellas se replican posteriormente en Teotihuacán. Como mencioné antes, Tlalancaleca tiene 9 complejos. Hasta el momento no se ha excavado todo, son excavaciones parciales. Lo que voy a presentar en este momento son los datos de la arquitectura de tierra, de las estructuras mayores, en este caso del complejo Cerro Grande, que es la estructura mayor y ubicada al centro de la meseta de Tlalancaleca. Eh, es- También voy a mostrar los datos del complejo C, de la estructura C1 y la estructura C5. La estructura C1 es la estructura que García Cook denomina alfarda en las escalinatas. Son unas imágenes que ya les había mostrado antes. Mientras que la estructura C5, que es también parte del complejo C, es una de las estructuras más tempranas excavadas hasta el momento en Tlalancaleca. También voy a presentar algunos datos de la pirámide TM5 y de la eh, última pirámide excavada, que es una gran plataforma que fue excavada gracias a una denuncia porque los propietarios del terreno, al momento de aplanar el terreno, se dieron cuenta que estaban destruyendo, pues, eh, restos arqueológicos. Y afortunadamente se pusieron en contacto y también los ejidatarios del lugar y pudimos tener la oportunidad de revisar todo el sistema constructivo de esta plataforma. Entonces, en este momento voy a presentar los datos del complejo Cerro Grande, de la pirámide Cerro Grande. Esta es la pirámide Cerro Grande en su fachada oeste, que esta pirámide tiene dos fachadas. Se ha excavado la este y la oeste. Y en esta pirámide es donde se recuperó, gracias a los pobladores de Tlancaleca, los ejidatarios, un brasero del dios viejo del fuego. Y esto es una historia muy curiosa y también hay que agradecer a la organización de la gente y que reconocen el valor de lo que tienen en sus tierras, porque si no hubiese sido por ellos, este brasero ya no seguiría probablemente ni en México, ¿no? Entonces, bueno, regresando al tema arqueológico, esta pirámide en su fachada oeste tiene un fechamiento de alrededor del 250 después de Cristo y tiene una fachada talud y tablero con una doble línea de lajas y con adobes, ¿no? Podemos ver también los acabados de tierra, básicamente todo es tierra y tierra, argamasa de tierra cruda y argamasa de tierra cocida. En Tlalancaleca no se ocupó el estuco, a diferencia de Teotihuacán. Entonces, este es el perfil de la pirámide Cerro Grande, donde se señala, bueno, el talud y el tablero. La otra fachada excavada es la fachada este, que gracias a los análisis realizados fue posible identificar que tuvo una construcción muy particular, ya que las mezclas no fueron solamente los sedimentos locales, sino fueron sedimentos mezclados, enriquecidos con tierras diatomeas y algunos carbonatos, ¿no? Tenemos aquí unas imágenes obtenidas por microscopía electrónica de barrido, donde
se identifican los materiales. Entonces, básicamente, los datos de esta pirámide y los datos de excavación, los topográficos, los datos de barreno, nos permiten hacer como una propuesta y una interpretación de la distribución de ciertos elementos que se han visto ya que aparecen en Teotihuacán, pero que habían aparecido anteriormente en Tlalancaleca. Entonces tenemos esta distribución en la arquitectura de tierra, en esta arquitectura temprana, donde se encuentra en la cima de la pirámide un brasero del dios viejo del fuego, probablemente haciendo alusión al volcán. Tenemos y esta simbología también de montaña cueva, que se encuentra también en Tlalancaleca. Otro de los complejos excavados, como les mencioné antes, es el complejo C, eh, les muestro la pirámide C1 y la plataforma C5. Entonces, esta plataforma tiene diversas ampliaciones y la más temprana tiene un fechamiento de 800 antes de Cristo y llega hasta el 50 o primero antes de Cristo, ¿no? Entonces tenemos las diferentes subsecuentes subestructuras de esta pirámide. Y también a un lado tenemos la pirámide C1 que mencionaba García Cook, y cuya pirámide fotografió, ¿no? Son las imágenes que ya tiene antes. Gracias a los datos topográficos se pudo hacer una reconstrucción y un registro de los elementos visibles eh, que ya había mencionado García Cook. Y también, de acuerdo con las excavaciones, pudimos identificar el sistema constructivo, las subestructuras y, bueno, realizar los fechamientos por carbono 14. Entonces, esta pirámide tuvo una construcción y reconstrucción en eh, un corto tiempo. Entonces, la pirámide fue modificada y construida. Por lo tanto, tenemos una cronología muy amplia en esta parte de este complejo, ¿no? Lo que nos permite proponer y hacer comparaciones con otras partes del mismo sitio de Tlalancaleca, con otras pirámides, establecer ciertas comparaciones y también hacer comparaciones con Teotihuacán. Otro de los complejos excavados es el complejo TM5, el complejo Tres Marías, cuya pirámide TM5 tiene otra cronología que presenta subsecuentes ampliaciones y reconstrucciones. Entonces, este complejo Tres Marías ha sido excavado igual parcialmente. Entonces, dentro de las excavaciones se encontró un talud y tablero también presente en las pirámides, así como la argamasa argamasa de tierra en las escalinatas, ¿no? Pueden ver algunos elementos constructivos que ya se habían mencionado desde antes y que reaparecen posteriormente no solo en Tlalancaleca, sino en otras sociedades de Puebla, Tlaxcala y también en Teotihuacán. Doctora, perdón que la interrumpa, nada más comentarle que la escuchamos perfectamente, pero su imagen ya no la vemos en su pantalla. No sé si quiera continuar así o algo en su cámara. Ah, perdón. Ahí, Sí, sí, digo, si quiere seguir así, pero si desea que pueda es- estar en la pantalla está para... bien. Ah, perfecto, sí. Gracias y disculpe la interrupción. No hay problema. Está bien. Mm, bueno, tenemos aquí los perfiles de la excavación de la pirámide M5. Quizás en las fotografías no fue tan claro. Pueden verse las subestructuras y también las escalinatas y las alfardas y se puede identificar también el talud, ¿no? El talud y tablero que se había mostrado anteriormente.
Respecto a esta plataforma del último complejo que les había mostrado, el complejo que fue identificado gracias a una denuncia, em, tenemos diferentes etapas constructivas aquí. Esta fue una gran oportunidad para excavarla, para analizar los materiales y el sistema constructivo, porque gracias a esto fue posible identificar eh, cómo fue cambiando el sistema constructivo a lo largo del tiempo, en qué etapas se adicionaron el sistema de cajones con adobes y algunos de estos adobes fueron cosidos en su remate y esta estructura presenta un canal. Entonces aquí tenemos un detalle de las subestructuras, el sistema constructivo y el canal. Respecto a este canal, el canal fue clausurado y relleno con adobes. Entonces, esta plataforma adicionalmente es muy particular porque tiene un manejo de la tierra, un manejo constructivo, un manejo de, sí, un constructivo y de la tierra magnífico y también pudimos encontrar un mascarón hecho con arcilla modelada dedicado posiblemente a Tlaloc. Em, Respecto a este canal, tenemos otros detalles del canal. El canal está hecho con argamasa de tierra y como dije antes, estaba relleno con unos adobes pequeños hechos especialmente para rellenar este canal, para clausurar este canal y el canal estaba cubierto por unas lajas de piedra. Al analizar los materiales del canal, tanto los adobes como el pegamento y el repello del canal, se pudieron identificar algunas fibras y materias orgánicas dentro de las mezclas. Y también que estos adobes probablemente sí fueron hechos especialmente para la clausura del canal porque dentro de ellos se identificaron fragmentos de hueso. Además de que los adobes son muy pequeños y tienen una forma muy clara para acomodarlos y alinearlos dentro del canal y sellar este mismo canal. Tenemos aquí una imagen de de los pozos excavados, de la ubicación de todos los elementos que se encontraron dentro de la arquitectura de tierra de esta plataforma y hay unos elementos muy particulares que ya les mencioné, ¿no? Pero eh, tenemos este canal cubierto por lajas. Entonces, ¿qué es lo que vemos de similitudes y particularidades, ¿no? Hay unas cosas muy bien muy semejantes hacia Teotihuacán, nos remiten a pensar en Teotihuacán y que fueron magnificadas en Teotihuacán, pero ya aparecen y con una cronología más temprana en Tlalancaleca. Sin embargo, también hay algunas cosas muy particulares en Tlalancaleca que no se habían mencionado antes. En este caso, gracias a los trabajos de recorrido y de topografía, se identificaron estructuras megalíticas que se encuentran usualmente relacionadas a las estructuras mayores. Entonces, tenemos estas estructuras megalíticas que probablemente no fueron registradas porque aparecen cubiertas de vegetación. Sin embargo, al momento de hacer el recorrido de superficie y hacer la topografía del sitio, es, fue importante, fue relevante notar su cercanía y su distribución respecto a los complejos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando además de en Tlalancaleca, además de las técnicas constructivas, además de que esta distribución a lo largo de la meseta de todos los complejos que tienen, cada complejo es muy particular, puede parecer similar con ese estilo arquitectónico de talud y tablero en en la parte final de sus estructuras. Sin embargo, tiene ciertas cuestiones particulares cada uno de ellos y adicionalmente se encuentran estas estructuras megalíticas
probablemente se construyó, que donde probablemente sirvieron como una guía, un índice o fue algo, hasta este momento es algo muy curioso que no se ha analizado, no se ha estudiado por qué están alrededor y a un lado de estos complejos, ¿no? Y fueron aparentemente funcionales. Por lo menos las estructuras megalíticas que se encuentran en la parte, en la fachada este de la pirámide Cerro Grande. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo respecto a la arquitectura monumental y el sistema constructivo que nos remite a pensar en Tlalancaleca y Teotihuacán, y Tlalancaleca y otros centros formativos del área de Puebla-Tlaxcala, ¿no? Para empezar, dentro de los sistemas constructivos, la manera de construir en Tlalancaleca sí fue diferente, ya que como García Cook había identificado los cajones con muros de adobe, en este momento se sabe que los adobes fueron hechos con molde. Entonces, esto nos remite a pensar en cierta organización social. Las argamasas hechas de tierra, eh, aplicadas en doble capa y fueron selladas con fuego. Selladas con fuego me refiero a el fuego fue aplicado sobre las argamasas de la segunda capa, de la última capa de tierra, para hacer un efecto tipo cerámica, ese tipo de cocción muy fina sobre las argamasas, que proporcionará una conservación a los elementos interiores de las pirámides. Em, Adicionalmente, respecto al talud y tablero, el talud y tablero ya aparece en todas las estructuras de Tlalancaleca, por lo menos las que se han excavado o las que se presentaron a partir del 100 después de Cristo. Es algo que ya habíamos visto, el sistema constructivo. Sin embargo, tenemos también decoración polícroma en las estructuras mayores. Y esta decoración está hecha con mezclas de tierras diatomeas. Y no solo es la decoración de las pirámides de Tlalancaleca, todos los elementos constructivos mencionados antes, los adobes, los morteros, las argamasas y los pigmentos fueron hechos con esta mezcla con tierras diatomeas. Esto es algo muy importante porque nos permite establecer como cierta tradición o una manera de construir muy particular dentro de Tlalancaleca. Entonces, si todas las mezclas contienen diatomeas, ¿qué podemos saber respecto a este tipo de materiales? Eh, para aquellos que no lo saben, las diatomeas son algas fosilizadas. Entonces, son este tipo de algas se vuelven, son como pequeñas conchas de sílice y al momento de morir y secarse, se forman pequeños estratos. Entonces, esos estratos tienen diferentes texturas y colores dependiendo de el medio ambiente en el que se desarrollaron estas diatomeas. En la cuestión, en el ámbito biológico, las diatomeas se dice que son un indicador de medio ambiente y de la pureza del agua. Entonces, las tierras diatomeas son diatomeas ya fósiles, es el sedimento lacustre o un sedimento muy, muy fino con un color blanco, amarillo, verdoso, que fue aprovechado y para mezclarse dentro de los materiales constructivos de todas las pirámides que yo les presenté de Tlalancaleca. Entonces, este es un dato muy, muy curioso y muy interesante que es necesario seguir investigando, ¿no? Em, Respecto a las innovaciones,
hay que decir, hay que definir a qué nos referimos con innovaciones. Como les mencioné antes, todos los sistemas constructivos, cómo fueron hechos y algunos datos respecto a las mezclas. Entonces, aquí respecto a innovaciones, sí estamos viendo cambios y mejoras en en los materiales constructivos, en las mezclas de los adobes, en las mezclas de las argamasas y estos cambios son posibles de fechar de acuerdo a la cronología de las pirámides. Afortunadamente, eh, a excepción de la pirámide de la plataforma, de la gran plataforma, la última pirámide que les mostré, todos tienen carbono 14, fechamientos por carbono 14. Entonces, podemos ver estos cambios tecnológicos, estas mejoras dentro de los materiales constructivos y los cambios en la manera de construir de acuerdo con la cronología de las pirámides y los materiales analizados. Entonces, los materiales analizados eh, para esta presentación tienen una cronología del 280 antes de Cristo hasta el 250, 300 después de Cristo, lo cual nos permite proponer en qué momento se identifican las innovaciones, los cambios constructivos, la manera de construir y en qué momento se llegan a hacer estos cambios como la aplicación del fuego como técnica constructiva y el uso de las diatomeas en las mezclas que se aplican ya en todas las pirámides de Tlalancaleca y también que esta cocción intencional y esta cocción, este manejo del fuego controlado no fue únicamente sobre las pirámides, sino también sobre materiales de bajareque. Y este bajareque fue decorado y también fue sometido al fuego. Entonces se provocó eh, como un acabado tipo cerámica. Estas innovaciones, como ejemplo, tenemos el perfil de esta gran plataforma que les había mencionado antes. Tenemos las subestructuras, tenemos los cajones hechos con adobes de molde que también presentan cocción intencional. Y esta es una parte del mortero para ir haciendo los cajones, para ir pegando adobes con adobes. Entonces, esto es un cambio tecnológico en una sociedad del formativo muy importante y este cambio es muy notorio en una sociedad tan temprana con un manejo del fuego que prefirió aplicar el fuego a la arquitectura de tierra y seguir construyendo con arquitectura de tierra, con acabados de tierra, en lugar de trabajar el estuco como se hizo en Teotihuacán. De acuerdo a los datos mencionados, a los datos de las pirámides y su cronología, entonces es posible establecer que de acuerdo a estos datos, el uso de las diatomeas en la arquitectura de tierra de Tlalancaleca eh, ah, inicia alrededor del 280 antes de Cristo y continúa hasta el 250 después de Cristo. Así también la aplicación del fuego sobre las argamasas, es decir, esta cocción intencional sobre las argamasas de tierra de todas las pirámides y las plataformas, aparece alrededor del 100 después de Cristo y continúa y se perfecciona aplicando el fuego a otros materiales hasta el 250 después de Cristo. También alrededor del 100 al 250 después de Cristo se identifica la manufactura de los adobes hechos con molde. Esto quizás les parece extremadamente técnico, pero también nos da indicios de la organización social y del trabajo organizado de una sociedad del periodo formativo para hacer una pirámide, para desplantar una plataforma, una estructura
y que hay un trabajo realizado por especialistas. Y todo esto lleva cierta organización. Entonces, ¿cuál fue la relación entre Tlalancaleca y Teotihuacán? ¿Y cuál fue la relación entre las sociedades del área Puebla, Tlaxcala y Teotihuacán? Porque ahora yo les presenté datos de Tlalancaleca, puntualmente de Tlalancaleca y de la arquitectura de Tlalancaleca. Sin embargo, es importante resaltar que estos datos no son únicamente de Tlalancaleca, porque hay otras sociedades del área Puebla, Tlaxcala, que presentan dentro de su arquitectura talud y tablero, y la arquitectura de tierra, bueno, fue básica en el área de Puebla, Tlaxcala, ¿no? Aunque los acabados y el resto de los terminados de las estructuras pueden ser diferentes, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay elementos similares y compartidos en el área de Puebla, Tlaxcala, en el área de Tlalancaleca con Teotihuacán. Y volvemos otra vez a los elementos compartidos con Teotihuacán, que se remiten no solamente a Teotihuacán, sino a sociedades del periodo formativo, como Tlaloc, Huehueteotl y la arquitectura de talud y tablero, ¿no? Entonces, es posible que Teotihuacán heredara parte del sistema intelectual y su materialización concebida por las sociedades del formativo. Entonces, tenemos eh, desde la aparición de los dioses y la arquitectura, la manera de construir, que no solamente me refiero a a estas particularidades, ¿no? A estas cuestiones de deidades del fuego, deidades del agua, talud y tablero. Hay un sistema compartido, un sistema ideológico que ya se había relacionado entre todas las sociedades del formativo. Estamos hablando un poquito ya de su manera de ver el mundo, ¿no? Y las cosas las cosas particulares y también las compartidas dentro de estas sociedades. Entonces, como ejemplo, tenemos eh, estas deidades del fuego que aparecen en diferentes lugares, del formativo hasta el clásico, ¿no? Tenemos la identificación del talud y tablero, como ya lo había mencionado. Y volvemos a eh, a este simbolismo implícito dentro de las pirámides, ¿no? Con esta gran montaña, con su cueva que se relaciona hacia el inframundo, ¿no? Estas interpretaciones que ya han sido analizadas y presentadas por otros investigadores. Entonces, estamos viendo en una sociedad del formativo como esta interpretación de cielo, tierra e inframundo, esta relación que posteriormente se presenta en Teotihuacán, ¿no? Y bueno, otra vez, ¿qué es lo que está pasando en el área de Puebla, Tlaxcala y en Teotihuacán? ¿Y a qué se debe que todos estos procesos se hayan realizado quizás en un corto periodo de tiempo? Como mencioné al inicio de la presentación, pudieron haber sido, entre muchos otros factores, las consecuentes erupciones volcánicas que hubo en periodos cortos de tiempo. Entonces, no fue solo una erupción, fueron diferentes erupciones, fueron diferentes momentos de estrés, momentos de escasez alimentaria, momentos de afectación de diferentes poblaciones asentadas alrededor del volcán, bajo el volcán, em, e incluso no tan cercanas al volcán, que tuvieron que moverse e ir moviéndose a lo largo del tiempo. Y bueno, esta propuesta de movimientos poblacionales respecto a los daños por un proceso natural, por el proceso volcánico, no es nuevo. Esta propuesta ya ha sido explorada por diferentes investigadores
y sin embargo quienes han eh, desarrollado más esta propuesta han sido Plunkett y Uruñuela, y haciendo subsecuentes excavaciones e investigaciones tanto en Tetimpa como en Cholula. Sin embargo, remitiéndonos al tema de esta presentación respecto a los orígenes o algunos elementos comparativos que podemos hacer entre Tlalancaleca y Teotihuacán, ¿qué es lo que estaba pasando en este momento en Teotihuacán? En el momento en que Tlancaleca surge, en que Tlancaleca tiene un intenso auge constructivo, que es a partir del 100 después de Cristo. Si tomamos como ejemplo la pirámide de la Luna, tenemos el edificio 1, es la construcción del edificio 1. Tenemos aquí eh, un mapa con los diferentes edificios y entierros de la pirámide de la Luna. En el edificio 2, si hacemos un comparativo según los estudios de Murakami, la argamasa de tierra del edificio 2 de Pirámide de la Luna tiene una mezcla similar de arcillas y sílice, cuarzos y agregados volcánicos, muy similar a la mezcla ocupada en Tlalancaleca. Sin embargo, hay un cambio alrededor del 200 en el edificio 3, donde la argamasa de tierra de esta pirámide tiene ya una receta teotihuacana, que es con brecha volcánica. Em, en el edificio 4 ya aparece el sistema de cajones. Estamos hablando entre 200-250 después de Cristo, cuando el sistema de cajones aparece desde antes en Tlalancaleca. También tenemos aquí el uso de estuco en los acabados finales, mientras que el estuco en Tlalancaleca no se ocupó. Y la aparición del talud y tablero. De acuerdo a esta cronología, podemos notar que el talud y tablero en Tlalancaleca inició tempranamente en el 100 después de Cristo en todas sus pirámides, fue aplicado en todas las estructuras. Sin embargo, fue perfeccionado y magnificado y difundido por Teotihuacán. Respecto al uso de las diatomeas, si hacemos un análisis comparativo, esto es algo muy interesante, pero también es algo que necesitamos profundizar porque fue un estudio muy específico lo que se hizo para Tlalancaleca y para la arquitectura de tierra. En este caso, tenemos la aparición de materiales con diatomeas tanto en Cholula como en Teotihuacán. En las mezclas de materiales constructivos aparecen en Cholula, en las mezclas de los adobes del túnel central de Cholula, de la Gran Pirámide. Sin embargo, el uso de las diatomeas no aparece en Teotihuacán dentro de los materiales constructivos, por lo menos no aparece reportado. Entonces, al respecto hacen falta quizás investigaciones y me hace falta leer más sobre las publicaciones nuevas de Teotihuacán porque al parecer en materiales constructivos no aparecen las mezclas con diatomeas. Sin embargo, sí se conocían las diatomeas, los usos que tenían en Teotihuacán, ya que aparecen en en las mezclas de los pigmentos en la ventilla. Y como mencioné antes, en Tlalancaleca, las diatomeas, estas algas fosilizadas, estas algas tan especiales y que no son de un lugar muy cercano dentro de Tlalancaleca, ni tampoco un área muy cercana en Teotihuacán, este podría ser un material también foráneo. Este material foráneo, que son estas mini algas, aparecen dentro de todas las mezclas de los materiales constructivos de Tlalancaleca. Entonces, al parecer, tenemos ciertas maneras de construir, tenemos ciertos estilos arquitectónicos, hay elementos compartidos
desde la ideología compartida, los dioses, la manera de construir, pero hay elementos que son muy particulares dentro de cada una de estas sociedades, ¿no? Ya como comentarios finales a esta presentación, em, de acuerdo con las cronologías y los datos recabados hasta el momento, sí es evidente que hubo un acelerado proceso constructivo en el centro de México a partir del formativo terminal, y no solo en Tlalancaleca, ¿no? Sino en diferentes sitios. Y ya se saben de acuerdo con las investigaciones, que fue por los momentos eruptivos que tuvo el Popocatépetl, ¿no? En el caso del área de Puebla-Tlaxcala. Respecto a la arquitectura, hay algunos elementos compartidos por las sociedades asentadas en el área de Puebla-Tlaxcala desde el formativo terminal. Entonces, el talud y tablero no es solamente de Tlalancaleca, aparece en otros sitios formativos del área de Puebla-Tlaxcala, y hay similitudes de estilos y materiales constructivos en Tlalancaleca y en Teotihuacán, aunque en Tlancaleca se desarrollaron novedosos formatos arquitectónicos que después se replicaron, se magnificaron y se reconocieron en Teotihuacán. Y sin embargo, ambas sociedades, aunque en algún momento tuvieron un desarrollo paralelo, cada uno siguió trayectorias distintas. Entonces, es importante mencionar que faltan muchos datos, tanto de las sociedades del área de Puebla-Tlaxcala como de Tlalancaleca y también de Teotihuacán, porque el trabajo arqueológico no se termina. Hay muchísimos sitios todavía sin excavar y que ya están perdiéndose por la expansión urbana, ¿no? Por algo muy natural algo que podría parecer hasta cierto punto natural, pero también es importante que, que este tipo de conocimiento, este tipo de sitios, todos estos datos se tienen que difundir y a la comunidad para seguir recabando información y registrando estos datos, ¿no? Faltan muchos datos arqueológicos para establecer estudios comparativos. Y bueno, aquí terminó la presentación. Es, como les dije antes, una parte de la arquitectura de tierra de Tlalancaleca. Y este trabajo ha sido realizado a lo largo de muchos años, y ha sido realizado gracias al apoyo de las autoridades y de toda la comunidad de San Matías Tlallancaleca y toda la gente que ha apoyado al proyecto, tanto en el trabajo de campo, de laboratorio y también institucional, ¿no? Por análisis de materiales, por y con diferentes grados eh, de apoyo en este proyecto. Gracias. Muchas gracias, doctora, por tan interesante presentación, la que hoy nos comparte en este inicio de el ciclo de conferencias, el formativo y los posibles orígenes de Teotihuacán. Y ahorita que externaba sus agradecimientos, justo Patricia Contreras envía saludos desde San Matías Tlalancaleca. Entonces, pues muy agradecidos de que pues también en la comunidad de San Matías pues están siguiendo estas sesiones, y pues ese es el sentido de lo que buscamos, ¿no? Que la información pueda llegar a diferentes lugares y que podamos reconocernos como una región cultural que siempre ha estado compartiendo, interactuando, y que pues hasta el día de hoy se puede seguir manteniendo de esta manera. Entonces, muchas gracias, doctora, y muy interesante lo que nos ha compartido. Vamos a dar inicio a esta ronda de comentarios y preguntas. Para las personas que quieran hacerlo directamente aquí en la sala de Zoom, pueden encender su micrófono y su cámara si gustan, o también a través del chat, como lo está haciendo el doctor Octavio Torres. Y también pues atenderemos las preguntas y comentarios y los saludos que nos están enviando
que nos están enviando en el chat de la página de Facebook de Teotihuacán en Casa. Y una de las preguntas, doctora, que surge en este momento de Octavio, haciendo referencia a lo que nos comentó durante su presentación respecto al uso del fuego en la arquitectura o en el proceso constructivo de la arquitectura de Tlalancaleca. Bueno, pregunta si el fuego se aplicaba sobre el vaciado fresco de adobe después de aplicarle el molde o el fuego se aplicaba sobre los muros de adobe ya construidos. ¿Tienen esa información respecto a esta pregunta, doctora? Bueno, eso es algo muy interesante. No hay información al respecto. Em, Mi lógica me dice, mi lógica, no hemos hecho experimentación. Para esto se requiere hacer experimentación. Entonces, lo que yo propondría es que primero se hace el molde, se hace el adobe en el molde, se desmolda ya una vez casi seco y posteriormente se sometería al fuego. Pues se harían ladrillos, lo que se conoce como ladrillos, ¿no? O sea, de adobe a ladrillo. Entonces, yo creo que sería básicamente eso. Y después se colocarían, no hay muros completos con adobes cocidos, es decir, con ladrillos. Em, Solamente se encontró en remates, en la parte final del muro, como para cerrar. Entonces no se aplicaba en todos los muros de adobe. Bien, muchas gracias, doctora. Y también, doctor, Alma tiene la voz, puede participar, encender su micrófono, la escuchamos, Alma Rosa. Hola, buenas noches. Antes que otra cosa, felicitar a la doctora Julieta. Es una exposición maravillosa, súper completa y la verdad, pues muchas felicidades, Julieta. Quisiera Gracias. preguntarle acerca de materiales cerámicos. No habló nada respecto a eso y quisiera saber si existe alguna información ya sobre análisis de materiales, expresamente para vincular más estas dos zonas, ¿no? Gracias. Sí, bueno, no hablé nada sobre materiales cerámicos, es verdad, porque me enfoqué en los datos de arquitectura de tierra. Dentro de las excavaciones y también en el recorrido de superficie aparece cerámica anaranjado delgado. Entonces, sí hay cierto vínculo con Teotihuacán y Tlalancaleca. Em, Los análisis cerámicos se están haciendo todavía, aunque sí hay algunos análisis ya realizados, todavía continúan haciéndose los análisis cerámicos. Sí hay cierta, digamos, cierta presencia si tomamos en consideración el anaranjado delgado en Tlalancaleca. Muy bien, Julieta, le agradezco mucho su respuesta. Gracias. Felicidades Gracias, nuevamente. gracias, Muchas gracias, Alma. Doctora Rosa Reina, también la escuchamos, puede encender su micrófono. Adelante. Pues muchas gracias, Alonso. Creo que hay un micrófono abierto por ahí. Primero quiero también felicitar a Julieta por esta presentación. ¿Me escucha? sí. Sí, Bueno, solo se escucha mucho mira, eco, no sé si es su micro, pero a ver, vamos a intentar, a sí. ver, vamos a... Híjole, se oye muy feo, pero bueno. Un comentario y luego una pregunta. Nada más para su información, el talud tablero se ha encontrado en el sitio de Tezaguapa, en el estado de Guerrero, en las excavaciones que hizo Antonio Porcayo. Ujú. El talud tablero está, digamos, delimitando un patio hundido alrededor del cual hay estructuras, y esto está publicado, y según los fechamientos que tiene de carbón 14, van de 800 antes de Cristo a 400. O sea, hay talud tablero, efectivamente faltan Sí, muchos sí, datos
donde aparece este tipo de arquitectura. Por otro lado, quiero comentarte respecto a los adobes que en los años 70 hicimos un salvamento en un sitio que se llama Loma Torremote, en Cuautitlán Izcalli, y se usaban también adobes hechos en molde. Pero estos adobes no eran para la construcción de habitaciones, sino para bardas que rodeaban conjuntos habitacionales, de los cuales se excavaron como, yo calculo, unos 35 o 40 conjuntos habitacionales como los de Teotihuacán, es decir, patio hundido Mm. y habitaciones alrededor. Se localizaron según, eh, ahora sí que datos de estadística basados en lo que excavamos, como entre 400 y 450 conjuntos habitacionales. Este sitio se fecha sobre todo hacia el 400 antes de Cristo, es decir, del formativo tardío. Pues ojalá te sirva esta información y pues nuevamente hay que seguir estudiando mucho. Y felicidades, Julieta, y gracias, Alonso. Muchas gracias. Gracias por la información. Bien, vamos a dar paso a una pregunta de aquí del chat de Facebook. Bueno, le aprovecho muchos saludos, de Chasca Celeste, buenas noches, gracias por compartir, también del Museo Comunitario de Alzayanca, Tlaxcala, envían saludos, la doctora Ángeles Medina, también muchas gracias por tan interesante exposición. Y una pregunta que nos hacen por aquí, por el chat de Facebook, tiene que ver con el tamaño de los canales que comentaba, doctora, esos canales a los que hizo referencia. Bueno, algunas personas preguntan de qué dimensiones era, qué medidas correspondían a estos canales que mencionó. Es una de las preguntas que nos hacen Guadalupe Islas. ¿El canal de agua de la que está sobre la plataforma se refiere? Sí, yo creo que hace referencia a esos. A A los ver, que exactamente no recuerdo la medida. Déjame ver el mapa, el planito. Y bueno, aprovechando también algo que tiene que ver con el tema de agua, la Conetsin nos pregunta si será casualidad que en ambos lugares existan vestigios de grandes flujos de agua en las bases de las pirámides, entre Alancaleca y en Teotihuacán. Preguntas ahí que se van relacionando un poco con el tema del agua, doctora. Pues no creo que sean casualidades, ¿no? Me parece ya son elementos, pues, de la tradición mesoamericana. Entonces las representaciones pueden ser similares. Eh, sí. mm, Y perdón, había otra pregunta, ya se me Sí, fue. sobre las dimensiones de los canales, no sé si Las tenga el dato dimensiones. que pronto. Ujú. Es solo un canal de agua, el mostrado. Pueden ser unos 10 12 metros, no me, a ver, 6 8. Em, en realidad no podría decirlo con exactitud. Lo que se excavó fue lo que quedó del canal porque la plataforma fue arrasada casi la mitad. Entonces no sabemos la longitud exacta del canal, solo es una parte que se identificó y se excavó y se identificó hacia la parte central. O sea, toda la punta, lo adelante no sabemos qué había, cómo terminaba, no sabemos. Aunque se estuvieron haciendo algunos pozos en donde se creía que podía haber alcanzado una longitud máxima el canal, no se encontró nada. Ya estaba todo arrasado. Entonces, exactamente la dimensión del canal no la tengo, pero probablemente 10 metros lo que se excavó, 8 o 10 metros. De acuerdo, muchas gracias, doctora. Jorge Díaz Henry, aquí en el chat de Zoom, nos pregunta
¿Existe similitud arquitectónica entre Tlalancaleca en su etapa formativa con Tepetlasco, que está relativamente cerca? Y también en cuanto al estilo de figurillas antropomórficas, ¿se encuentra el estilo Chupicuaro? Lo que nos pregunta Jorge Díaz Henry, doctora. Mm, a ver, respecto a la arquitectura, mm, yo, a ver qué voy a decir. Respecto a la arquitectura de San Cristóbal Tepatlasco, ¿no? Em, Puede haber similitudes al momento de construir. De hecho, revisé también algunos materiales porque hicimos recorrido y visitamos algunos sitios periféricos. Entonces, la manera de construir es similar y al parecer también construían con adobe. Pero hasta el momento no sé, con adobe, con molde, perdón. Hasta el momento no, yo no tengo datos, no revisé el informe de excavación de este sitio. Entonces sí hay ciertas similitudes y las mezclas al parecer son un poquito diferentes. La manera de ocupar los sedimentos. Respecto a las figurillas, hay figurillas, sí aparecen figurillas, pero no recuerdo si hay figurillas similares a Chupicuaro. Son un poquito más, bueno, aparece una, sí, que podría remitirnos a las figurillas de Chupicuaro, pero no la mostré aquí para verla. Bien. Bueno, el arqueólogo Sergio Gómez también nos hace una pregunta aquí en Zoom. Saludos a Teotihuacán en casa y felicidades por los 7 años. Tengo dos preguntas. La primera dice, ¿se pueden hacer adobes sin molde? Es la primera pregunta que hace. Y la segunda, ¿de qué manera específica el uso de moldes es indicador de formas avanzadas o no respecto a la organización social? Muchas gracias. Son las dos preguntas que nos hace. Sí se pueden hacer adobes sin molde. De hecho, los primeros adobes se hicieron a mano y son como, puede decirse como manos de metate. Hay una clasificación de adobes también, donde pueden definirse los adobes, pueden diferenciarse los adobes hechos a mano. Bueno, para empezar, la arquitectura de tierra depende mucho del agua. Entonces, el agua le da cierta plasticidad a la mezcla. Para hacer los adobes a mano sí debe de ser, no debe ser tan plástica la mezcla para darle la forma al adobe. Entonces, hay algunos adobes que aparecen con una forma casi triangular, es aplanado y termina como un remate en punta. Se les clasifica como adobes en cuña. Hay estudios ya sobre adobes muy claros en Perú y bueno, también tenemos una presentación respecto a los tipos de adobes encontrados en Tlalancaleca. Hay adobes hechos a mano y adobes hechos con molde. Entonces sí se pueden hacer los adobes sin molde. Y la segunda pregunta, ¿de qué manera específica el uso de moldes es indicador de forma de organización social? Entonces, em, para realizar los adobes con el molde, primero tenemos que hacer un molde, ¿verdad? Entonces, necesitamos madera o algún otro material para contener esa mezcla de arcillas, esa mezcla de sedimentos. Entonces, tiene que haber cierta organización tanto para definir la materia prima de la que se va a hacer el molde como para hacer las mezclas, porque son mezclas con agregados muy específicos. Em, y eso implica cierta organización.
tanto buscar materia prima para elaborar adobes como hacer materiales, hacer las mezclas de sedimentos para hacer el adobe. Después el desmolde y la colocación. Entonces, al hacer adobe, optimizamos el tiempo de construcción. Las construcciones son más estandarizadas, los muros son más estandarizados, entonces la construcción es más rápida con el mismo tamaño de adobes. A eso me refería yo como organización social. Hay una idea de construir, hay una idea muy definida, una planeación organizada de qué se va a hacer y cómo se va a hacer. De acuerdo, doctora. Muchas gracias. Y bueno, quisiera hacerle esta pregunta en este momento. Nos comentó en su presentación sobre el edificio uno de la pirámide de la Luna y hacía referencia a que el tipo de argamasa se identificaba como la utilizada en Tlalancaleca, en el edificio uno de la pirámide de la Luna. En ese sentido, podríamos, digo, plantear la posibilidad de que personas o gente de Tlalancaleca estuviera involucrada en la construcción de ese edificio uno de la pirámide de la Luna. Yo, a ver, no está comprobado este proceso migratorio desde Tlalancaleca hasta Teotihuacán, pero está comprobado que Teotihuacán fue una ciudad multiétnica, ¿no? Construida y constituida por diferentes componentes. Entonces, es probable que las sociedades asentadas en Puebla, en el área de Puebla, Tlaxcala, en algún momento tuviesen contacto y migrasen hacia allá. No digo que fuesen de Tlalancaleca, porque en el área de Puebla, Tlaxcala, hay ciertos elementos compartidos en la manera de construir. Y lo que yo mencioné respecto al edificio, es el edificio 2 de Pirámide de la Luna. Respecto a la argamasa, que es muy similar, me refiero al tamaño de agregados. De manera general, se ocuparon arcillas, sedimentos finos del tamaño arcilla, cuarzos y agregados volcánicos. Eso es muy general, pero de manera particular, si los analizamos geológicamente, químicamente, mineralógicamente, la geología no es la misma. Entonces van a cambiar los agregados y también cambian las proporciones, pero la manera general de hacer las argamasas de tierra del edificio 2 de Pirámide de la Luna es similar. Los tamaños de los agregados son similares a lo de Tlalancaleca. Y aclaro esto porque después puede, bueno, hay estudios muy, muy específicos y muy claros sobre este composición, sedimentos, procedencias. Entonces, eso es un poquito hay que diferenciar. Sí. Muchas gracias, doctora. También Carlos López Puertolas, a quien le mandamos un saludo. Llegué tarde y quizás me lo perdí, pero él pregunta si ha encontrado similitudes entre los pigmentos de Tlalancaleca y Teotihuacán. Felicidades por la investigación, Julieta. Lo que nos pregunta Carlos López. Gracias, Carlos. Siempre te lo pierdes. Em, Respecto a los pigmentos, en realidad yo no he analizado los pigmentos de Teotihuacán. Los especialistas son justamente López Puertolas y López Puertolas. Entonces, en realidad me faltarían datos para hacer un comparativo. Sí se analizaron los pigmentos de Tlalancaleca, pero no con el nivel de profundidad que analizó Carlos, entonces no puedo hacer un comparativo. Y yo hago referencia a ellos porque es lo que han publicado. Tanto él como Ángela y Jarque analizaron los pigmentos de Teotihuacán. Entonces no puedo decir que hay cierta relación entre los mismos pigmentos. Octavio nos pregunta si la organización de Tlalancaleca fue monárquica, representativa, por consejo, comunitaria sin jerarquías. ¿Tiene información respecto a la forma en la que podría estarse organizando la sociedad de Tlalancaleca, doctora? Bueno, de acuerdo a los
datos constructivos. Si recuerdan la distribución de las estructuras, cada complejo, podríamos suponer, estaba habitado por ciertas familias o ciertos grupos. Había una organización comunitaria, una organización por complejo, pero una organización entre todos los complejos. Es algo que ya proponen eh, Murakami y Kabata algunos, en algunas publicaciones desde antes, ¿no? Esto se ve también en la manera de construir. Aunque la manera de construir es muy similar, cada complejo tenía una manera muy particular de hacer sus recetas. Tienen adobes, argamasas, aplicación de fuego y pigmento. Ah, y el talud y tablero en todas las pirámides, ¿no? Sin embargo, sus mezclas son diferentes de acuerdo al complejo. O sea, sí, pero no. Entonces, ¿cuál fue la organización social? Es probable que hubiesen organizaciones, eh, las mismas organizaciones trabajando en conjunto o cada organización, no sé, pueden hacerse, no sé, diferentes interpretaciones respecto a la organización de estos y, bueno, si analizamos la arquitectura, ¿no? Muchas gracias, Víctor Santillán, de aquí de la comunidad de San Sebastián Xolalpa. Él nos pregunta eh, si entre Tlalancaleca y Cuicuilco existió algún tipo de relación, doctora. Pues eh, algún tipo de relación. Quizá por el tema Sí. del huehueteo, que de repente siempre hemos creído que está en Teotihuacán y de inmediato se ha propuesto que viene de Cuicuilco, ¿no? Es como, digamos, la propuesta general y que se ha mantenido mayormente. Pero ahorita nos los presento también en esta región de Tlalancaleca. Existe la posibilidad, no sé, de esta relación Tlalancaleca-Cuicuilco, que digo, más adelante hablaremos de Cuicuilco en el ciclo, pero ¿qué nos podría decir al respecto, doctora? Sí, en algún momento hubo cierta relación, hubo cierta coexistencia. De hecho, las primeras etapas, si vemos el sistema constructivo, que no se los presenté, de las primeras etapas de Tlalancaleca, el sistema constructivo muy grande y similar esas piedras grandes que aparecen en Cuicuilco, es de este último complejo donde aparece el canal. Piedras grandes y un relleno de tierra. Es esas piedras megalíticas ocupadas para construir. O sea, podríamos hacer esa interpretación, pero cronológicamente sí, coexistieron en algún momento. Muchas gracias, doctora. Ángela Ejarque, también enhorabuena, Julieta, súper interesante el tema de las diatomeas, que es lo que también nos presentó y que mencionó que falta pues seguir como llevando a cabo la investigación sobre eso. Y Jorge Díaz Henry nos pregunta por acá, una pregunta que sí, sobre la obsidiana. Él pregunta si en cuanto a instrumentos como puntas de lanza, si se han encontrado obsidianas provenientes del Cerro de las Navajas en Tlalancaleca. Em, Hay un artículo publicado ya donde menciona algunos análisis realizados a las obsidianas y se analizaron recientemente, sí, se aplicaron algunas técnicas de análisis no destructivo a las obsidianas de Tlalancaleca, pero eso todavía no se ha publicado. Entonces, sí hay materiales de Otumba, pero puntas, exactamente puntas, no, no lo sé, porque es material muy fragmentado, material complejo, completo como puntas, no. Mm. Bueno, pero han encontrado obsidiana Sí, de Otumba en sí. Tlalancaleca. Y esa obsidiana, como se tiene como vislumbrado la temporalidad de su uso en esa región. O sea, ¿en qué momento aproximadamente se está ocupando la obsidiana de Otumba en Tlalancaleca? Digo, un tiempo aproximado. Mm.
tengo que pensarlo. Sí hay, pero ay, es que no lo recuerdo en este momento, perdón. Ok. Bien, sí, sí, interesante, ¿no? El tema. Yo recuerdo platicando aquí cuando excavaron en la Hacienda Metepec, doctor Andrew Somerville, y hablaban sobre el uso abundante Mm. de obsidiana de Otumba, pero durante el Epiclásico. Entonces, ahorita me llamó la atención este tema de la obsidiana de Otumba en Tlalancaleca, por eso preguntaba si en Aparece, qué. pero no es abundante, no Ah, es ok, abundante. de acuerdo. Nos pregunta Susana Flores, dice, ella dice, si entiendo bien, dice, el estilo arquitectónico talud tablero surge en este sitio antes de Teotihuacán. Podríamos como, digamos, como enfatizar esa parte de que el talud tablero sí, evidentemente, de acuerdo al trabajo que han realizado, sí aparece en Tlalancalecas antes que en Teotihuacán. Es lo que nos Sí, pregunta Susana. sí. Bien. Eh, Le mandan saludos Flavio Gómez Mendoza de San Martín de las Pirámides. Muchas gracias por acompañarnos. También pues comentarle que hay varias personas de Tlalancaleca, están enviándole saludos. Rasek, buenas noches, yo soy de Tlalancaleca. Y también teníamos por aquí otra persona que envía saludos desde allá. El doctor Agustín Ortiz, muy interesante. Julieta, saludos. Eh, Marta Elena, buenas noches, gracias por esta conferencia. Patricia Contreras, que ya le había comentado, nos saluda desde San Matías Tlalancaleca. Y Carlos Valencia también dice buenas tardes, saludos cordiales desde la alcaldía Tlalpan. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta primera sesión del ciclo de conferencias, el formativo y los posibles orígenes de Teotihuacán. Y pues para ya ir cerrando esta primera sesión, Octavio, la influencia de Tlalancaleca sobre Teotihuacán se dio antes del abandono de Tlalancaleca por las erupciones. Es una pregunta que nos hacen también aquí en Zoom, doctora. Em, bueno, primero, de acuerdo con la cronología, sí tuvieron un desarrollo paralelo. Posteriormente hubo un abandono en Tlalancaleca. ¿A dónde se fue la gente? Migró, pero no sabemos a dónde y no es posible decir tajantemente se fueron hacia Teotihuacán. Sí hubo cierta relación y hubo este proceso migratorio que no podríamos confirmar o ciertamente, no solo proponerlo, de acuerdo al flujo de gente y a la construcción monumental y estos elementos constructivos. No sé si quedó claro. Sí, pero, o sea, sí se podría hacer esta propuesta, aunque falta indagar más sobre ella, ¿no, doctora? O Sí, sea, sí hay así es. posibilidades de que en estos flujos migratorios y de acuerdo a los elementos culturales que nos ha descrito esta noche, sí se podría proponer que personas de Tlalancaleca en este flujo migratorio pudieron estar llegando a Teotihuacán, aunque falta investigar más al respecto, ¿cierto? Y Podríamos. justamente, y es algo que mencioné al final de la presentación, hacen falta muchos estudios de patrón de asentamiento en el área de Tlalancaleca, dentro y fuera del área de Puebla-Tlaxcala y también para Teotihuacán. Y tenemos que hacerlos pronto porque la mancha urbana no nos va a dar mucho tiempo. Y si ya se hicieron, pues por favor que se publiquen o que se presenten, porque no solo es un dato arqueológico importante, sino también para la comunidad y la gente que está alrededor, que les interesa saber qué es lo que tienen, qué es lo que hay y por qué está allí y con qué se relaciona. Entonces, sí, faltan muchos análisis, muchos estudios y respecto a la cuestión migratoria, sí es probable que hayan ido un componente de Tlalancalecca, Teotihuacán. Muy bien, David nos dice enhorabuena Julieta y equipo un sitio con claros antecedentes a Teotihuacán. Y pues vamos pues concluyendo esta sesión inaugural. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron en la transmisión simultánea por Facebook. Ahí van a quedar pues los saludos que nos han enviado para pues irles dando lectura en el transcurso de esta semana previa a la segunda sesión que vamos a tener el próximo martes 1 de julio. Y cierro con esta pregunta, doctora, si me lo permite, de Alfonso Tours. ¿Estaba en uso el bajareque, además de la argamasa? Y es una pregunta que así creo que al final también empezaron el uso del estuco.
¿Qué nos puede decir sobre esta última pregunta que nos hace Alfonso para no dejarlo ahí a la deriva, doctora? Eh, no entendí sobre el uso del estuco. ¿A qué se refiere? Bueno, él pregunta si estaba en uso el bajareque además de la argamasa. Es la pregunta en Sí, concreto. sí, Ujú. Sí, ya después dice, creo que al final también empezaron el uso del estuco, pero no no. sé si se refiere. Entre la caleca se descarta el uso de estuco, ¿cierto? Eso es lo que también Hasta podemos. sí, hasta el momento, porque lo que hay, los sedimentos blancos que aparecen en Tlalancaleca, por lo menos los que yo presenté, que se analizaron, esos son tierras diatomeas, son diatomitas, son algas fosilizadas. Entonces, la dureza de los materiales, la dureza de las pirámides fue obtenida, esa dureza, por el fuego aplicado a las argamasas de tierra, que no contenían cal. No hubo ese proceso. Y respecto al bajareque, sí, por supuesto, y hay mucho bajareque, solo que ahorita yo solo me enfoqué en arquitectura monumental. Y es un tema muy interesante el bajareque, porque el bajareque también presenta este tipo de cocción y modelado y todo muy similar a la cerámica. O sea, no era solo un bajareque y ya. Entonces, sí. Bueno, pues reiterarles el agradecimiento, comentarles que pues el ciclo de conferencias va a continuar con esta segunda sesión el próximo martes 1 de julio. Y bueno, la sesión que siga, la que hoy nos ha presentado magníficamente la doctora Julieta, estará a cargo del Liceo Francisco Padilla Gutiérrez. El tema que él nos va a presentar es Teotihuacán y el intercambio con la cerámica granular. Entonces, pues hacerles la invitación a acompañarnos en esta segunda sesión del ciclo de conferencias, el formativo y los posibles orígenes de Teotihuacán. A las personas que nos enviaron ya su correo electrónico para hacer el registro de asistencia en Zoom, pues les haremos llegar este segundo enlace. Y bueno, también tendremos la transmisión simultánea por la página de Facebook de Teotihuacán en Casa. Doctora Julieta, con algún comentario con el que guste cerrar esta sesión inaugural espléndida. La verdad, muchas gracias por aceptar la invitación a abrir el ciclo, por toda esta disponibilidad que manifestó desde el comienzo de la organización, solicitándole la información requerida y pues muy agradecidos por esto que hoy nos ha compartido, doctora. Si quisiera hacer algún comentario de cierre y con esto estaremos concluyendo la primera sesión del ciclo de conferencias. Bueno, pues nada, reitero mi agradecimiento a esta invitación y mi felicitación también por el ciclo de conferencias y porque continúen así. En realidad me parece algo extremadamente importante este tipo de conferencias, este tipo de ciclos y sobre todo lo que han estado haciendo a lo largo del tiempo, porque no cualquiera lo hace durante tanto tiempo y eso implica un montón de organización. Entonces, gracias por todo por la invitación y por todo lo que han hecho. Bien, pues invitar a la doctora a que nos acompañe de ser posible a las siguientes sesiones. El ciclo se integra de 6 sesiones, como ya lo han visto en las publicaciones anteriores que hemos realizado. Entonces, pues invitar a la doctora a que pueda acompañarnos de ser posible y también pues reiterar la invitación a las personas que nos acompañan en Teotihuacán en casa. Por lo pronto, pues concluimos. Vamos a terminar la transmisión en vivo que tuvimos en la página de Facebook con una buena audiencia, como regularmente es la audiencia de Teotihuacán en casa. Muchas gracias porque pues siempre han confiado en lo que se presenta, en la información que compartimos y pues la verdad es que como lo dije al principio, el único objetivo que perseguimos es que podamos dimensionar el valor que tiene Teotihuacán y las diferentes regiones que se han estudiado por parte de las arqueólogas y los arqueólogos que pues dedican mucho tiempo de estudio y de trabajo para tener este tipo de presentaciones. Entonces, pues eso es lo que deseamos en Teotihuacán en casa, seguir siendo este vínculo, este puente entre el público diverso, el público con diferentes intereses, pero que uno de estos intereses, pues indudablemente es lo que la arqueología está aportando a la sociedad. Entonces, pues muchas gracias por esta sesión y pues nos estamos viendo pues la próxima semana, el martes 1 de julio, con el doctor Eliseo Padilla.
vamos a salir de la transmisión en Facebook y ya pues si me permite 2 minutos más, doctora, para cerrar aquí. Bueno, nos vemos a la audiencia de Facebook de Teotihuacán en Casa. Buenas noches, que descansen. Buenas